Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es La insensatez y la ceguera espiritual parte 4. Y para esto iniciaremos en Levítico capítulo 20, verso 26. Y dice así: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces recordemos en el contexto en el que vamos en la lectura, en la historia, es que los 12 espías fueron y 10 hablaron más y no se comportaron de esta manera, no se apartaron para Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 9. Segunda de Corintios 3, 9. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces este ministerio de la condenación fue con gloria, pero el apóstol Pablo dice que el ministerio de justificación es con aún más gloria. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo veremos exactamente en este video. Vamos ahora hacia Números, capítulo 14, donde íbamos. Versículo 34 al 40, dice 39 al 40, dice así: Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. Y entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra, verso 38, verso 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Entonces recordemos que aquí hubo gloria. ¿Por qué? Porque tanto Caleb como Josué quedaron con vida, mientras que los otros fueron castigados. Y Moisés ya lo declaró al pueblo y el pueblo se entristeció. Verso 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Entonces vemos que aquí lo que sucedió es que ellos se entristecieron al ver que todos estos proyectos y estos emprendimientos que ellos habían planeado se estaban yendo de ellos, debido a que Dios mismo había dicho que estaban fuera de él y que él ya no estaba con ellos y que ellos perecerían en ese desierto. Por lo tanto, vieron el fracaso y por esto hicieron todas estas cosas. Y esto lo vemos en Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, verso 9. Proverbios capítulo 17, verso 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto o cómo podemos ir más profundo a esto? Pues tenemos que ir al mismo Proverbios, pero 28. Proverbios 28, verso 13, donde dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ellos no se estaban apartando de sus pecados, sino que los estaban encubriendo o estaban tratando de justificarse y tratando de obtener aún así el beneficio de Dios a pesar de sus transgresiones. Verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y esto era lo que estaba pasando en ese momento con el pueblo de Israel. Dios ya les consideraba su oración abominable, debido a que ellos se habían apartado en pos de Dios y Dios ya había destinado castigo para ellos. Volvemos a Números, capítulo 14, verso 41. Y dice así:
Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Como hemos visto en estos videos que hemos visto y en estos versos también, que ellos querían quebrantar el mandamiento de Dios o no querían someterse a Dios, estaban tratando de encubrir su pecado. Esto tampoco os saldrá bien. Entonces vemos ahí como Moisés les advierte que en su obstinación por pecar nada de esto les iba a salir bien. Y esto podemos ir a Eclesiastés. En Eclesiastés, capítulo 11, verso 10. Dice así: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces ellos estaban en enojo y estaban en mal. Verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer de tu corazón de los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces ellos estaban siguiendo sus propios caminos, pero no se estaban dando cuenta de que Dios los estaba juzgando por su capricho y su necedad. Ahora estamos en Eclesiastés. Ahora vamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, verso 28. Dice así: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos, y es lo que está ocurriendo en este momento en Números. ¿Por qué? Porque ellos estaban contendiendo contra Dios, oponiéndose a la voluntad de Dios y apartando a Dios de ellos. Ahora vamos a Proverbios versículo 4 o capítulo 4. Proverbios capítulo 4, verso 24. Y dice así, 24 al 27. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y vemos que ellos sí se estaban desviando, porque aún Moisés les decía: pero ¿por qué os apartas del mandato de Dios y queréis oponerte? Aún esto no les va a salir bien. Y aún a que Moisés se los advertía, no escuchaban. Vamos otra vez a Números 14. Números 14, verso 41 al 44. Dice así: y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. Verso 41, 42. No sabéis, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Verso 44. Si sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés se apartaron en el medio del campamento. Entonces vemos aquí la obstinación de ellos. Pero entonces, ¿qué nos dice Ezequiel con respecto a todo este tema? Vamos a Ezequiel capítulo 18, verso 31. Ezequiel 18, 31 dice así: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriráis, casa de Israel? Entonces esto era lo que ellos no estaban queriendo hacer. Ellos no querían un espíritu, no querían transformarse a Dios. Porque muchas personas escucho
decir que Dios es injusto porque castiga, y no es injusto porque castiga, porque realmente estas personas estaban oponiendo a la gloria de Dios, estaban desfigurando la majestad y el señorío, y por esto les estaba viniendo esto, y no estaban haciendo lo que dice aquí, que se convirtieran y se apartaran del mal, sino que no querían hacerlo, y por eso es que estaban pereciendo. Verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces vemos que ellos no quisieron hacer esto, y por esto la misericordia de Dios no vino, porque realmente Dios es misericordioso, y el hecho de que ellos hubieran caído en el desierto, solo hay una razón, y es que ellos no quisieron convertirse en a Dios, o no quisieron hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a Salmos. Salmos capítulo 34, verso 14. Salmo 34, 14 dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y esto no lo quisieron hacer los israelitas con Moisés. Vamos otra vez a Ezequiel 18 nuevamente. Ezequiel capítulo 18, pero esta vez el verso 30. Ezequiel 18:30 dice así: por tanto, yo os juzgaré, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será de iniquidad causa de ruina. Entonces vemos cómo Dios les hacía el llamado y ellos no querían oír, y esto era lo que estaba sucediendo con Moisés y todo este pueblo. Y nos podemos ir a Proverbios para ver más con respecto a esto. Nos vamos a Proverbios, Proverbios, capítulo 15, verso 1. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, y era lo que ellos no estaban haciendo, sino que ellos dijeron: no, vamos a subir al monte y a ir contra los amalecitas, vamos a subir al monte y vamos a obtener lo que se nos ha prometido, no haciendo la voluntad de Dios. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Y vino furor de Dios, y por eso fue que ellos fueron consumidos en el desierto. Vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 12. Hebreos 3, verso 12 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esto era lo que había en ellos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Y así fue como era lo que se veía en ellos. Ellos estaban en total incredulidad, y por eso se comportaban de esta manera. Vamos a Isaías capítulo 54. Isaías 54, verso 10. Isaías 54, verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y por esto era que el apóstol Pablo decía, y esta es la respuesta, de que si el ministerio de la ley de Moisés fue con gloria, el ministerio del evangelio era con mucha más gloria, y mucha más gloria por esto, por la presencia de Jesucristo. Porque de Jesucristo no se va a apartar la misericordia, como dice aquí en el verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, hablando del futuro en Cristo,
pero no se apartará de ti, de Jesucristo, mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Por esto el Evangelio es con mucha más gloria. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y recordamos que el fin de la ley fue maldición. Y esto no se ocupa en el Evangelio, no pasa esto. Vamos a Juan. Vamos a Juan, capítulo 11, verso 40. Juan 11:40 dice así. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces vemos que esta es la gloria, que es la manifestación, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Pero ¿cómo ocurre esta gloria de Dios? ¿Cómo es que si crees? ¿Qué significa esto? Entonces empecemos por Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el primer paso de que si creen verás la gloria de Dios es esto, es hacer la voluntad de Dios, es buscar el conocimiento de Dios. Y añadir a esto lo que dice en Habacuc, verso 3, 17 y 18. Dice así. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo te alabaré, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces es esto, porque dice que en Josué que te irá bien, y aunque pases momentos de dificultades, se debe seguir alegrando en Dios, como dice en Habacuc. ¿Por qué? Porque la respuesta está en Proverbios. Proverbios capítulo 30, verso 8. Proverbios 30, verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Mándame el pan necesario. Entonces vemos que Dios no es injusto ni desleal para con los suyos, sino que mandará siempre lo necesario, aunque se esté en escasez. Y esto es lo que decía el Señor Jesucristo, que si se creía en Él, si se cree, se vería la gloria de Dios, porque se tendrá lo necesario en la prueba y Dios después bendecirá y dará el triunfo. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, 7 y 8. Dice así. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces esto es el contexto de creer en Cristo, que era buscar el conocimiento de Dios y para que nos vaya bien, y aunque estemos en prueba, seguirlo, sabiendo de que Dios mandará lo necesario, y no siendo sabio en nuestra propia opinión o queriendo traer nuestra justicia delante de Dios, sino que hay que temer y apartarse del mal. Porque esto, como dice en el verso 8, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y ese es el sentido de lo que decía el Señor Jesucristo. Cree y verás la gloria de Dios. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.